Hola, hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores movimientos de población de la historia de la humanidad. Es una historia de sueños, de desesperación y sobre todo de un cambio que, de verdad, transformó el mundo para siempre. 60 millones. A ver, parémonos a pensar en esa cifra. Es una auténtica barbaridad. Esa es la cantidad de europeos que a lo largo del siglo XIX tomaron la que probablemente fue la decisión más difícil de sus vidas: dejarlo todo atrás para empezar de cero en otro continente. Y claro, aquí está la pregunta del millón. Porque esa no es una decisión que se tome a la ligera. ¿Qué podía ser tan potente como para provocar un éxodo de semejante magnitud? Pues bien, eso es justo lo que vamos a desgranar. Vale, para empezar, es fundamental entender que esto no fue una única estampida, por así decirlo. No, esto fue más bien como una serie de grandes olas, cada una diferente, con sus propios protagonistas y con sus propias razones. Al principio del siglo, ¿quiénes se iban? Pues sobre todo granjeros ingleses, que soñaban con tener sus propias tierras en América. Pero luego, ¡boom!, llegan los años 40. Crisis, revoluciones en Europa, y de repente tienes a un montón de alemanes y nórdicos haciendo las maletas. Poco después, el drama absoluto de la hambruna irlandesa. Y ya para finales de siglo, los que más se movían eran los europeos del sur. Italianos, españoles, griegos. Vamos, que el perfil de quien migraba cambió muchísimo con el tiempo. Y es que hay que pararse un momento en esto de la gran hambruna, porque es un ejemplo brutal de cómo un solo factor puede cambiarlo absolutamente todo. Imaginaos la situación. Toda la alimentación de un país dependía básicamente de la patata. Llega una plaga que la arrasa y el desastre es total. No solo provocó millones de muertes, sino que lanzó a otros 2 millones de personas a buscarse la vida donde fuera. Y no solo cambió de dónde venían, sino también quiénes eran. Al principio, lo que veíamos eran familias enteras, gente de campo, artesanos, que se iban con la idea de instalarse para siempre, de no volver. Pero más adelante, la foto es completamente distinta. El inmigrante tipo es un hombre joven, soltero, sin una cualificación específica. Y su plan, pues era otro: trabajar muy duro unos años, ahorrar todo lo posible y volver a casa. De hecho, casi la mitad de ellos acababa regresando. Vale, ya tenemos el quién y el cuándo. Pero volvamos a la pregunta clave, a la madre de todas las preguntas: el por qué. ¿Qué estaba pasando para que millones de personas tomaran una decisión tan radical? Bueno, pues para explicar esto, los historiadores suelen hablar de una idea muy sencilla pero muy potente: los factores push y pull. Es fácil de entender. Los factores push son, digamos, los que te empujan fuera de tu país: las crisis, la falta de tierra, la persecución. Y los factores pull, pues son los que te atraen hacia otro lugar, como un imán: la promesa de trabajo, salarios más altos, más libertad. Si lo simplificamos mucho, podemos hablar de 3 grandes motores. El primero, la tecnología. De repente, gracias al vapor, los barcos y los trenes eran muchísimo más rápidos y baratos. El viaje se hizo posible para muchísima más gente. Segundo, las crisis en casa. Había demasiada gente para la tierra disponible, líos políticos por todas partes. Y el tercer motor, que es quizá el más potente de todos: la oportunidad económica. Había una diferencia de sueldo brutal y una necesidad enorme de trabajadores en países como Estados Unidos, Argentina o Brasil. Pero ojo, que no todo eran factores económicos o políticos a gran escala. Había algo mucho más personal, mucho más humano que lo movía todo: las redes personales. La migración, en el fondo, funcionaba como una cadena. ¿Y cuál era el primer eslabón, la chispa que lo encendía todo? Una carta. Una simple carta de un familiar o un amigo. Esta frase, aunque no sea real, lo resume perfectamente. No era un informe económico de un experto, no. Era la voz de alguien en quien confiabas: tu hermano, tu primo, tu vecino, diciéndote: vente para acá, que aquí hay futuro. Y claro, esto tenía una fuerza increíble. Además, pasaba una cosa muy curiosa: los que lo pasaban mal o fracasaban, esos no solían escribir. Así que la imagen que llegaba a casa era casi siempre súper positiva, a veces incluso demasiado. Y esto conecta con una idea psicológica súper interesante, que se llama la privación relativa. A ver, no se trata solo de que tú seas pobre, sino de que ves a tu vecino, que era exactamente igual que tú, irse, volver al cabo de unos años, con dinero y con éxito. Esa comparación es matadora. Generaba una especie de fiebre por emigrar en pueblos enteros. Si él ha podido, ¿por qué yo no? Claro, aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Y el dinero para el viaje, porque era carísimo? ¿De dónde salía? Pues básicamente había 2 caminos. Si tenías algo de suerte y tu familia poseía un trocito de tierra, una pequeña casa, pues se vendía o se hipotecaba para pagar los pasajes. Pero ¿y los que no tenían absolutamente nada? Para ellos solo quedaba la opción más dura: la emigración endeudada. Era básicamente vender tu libertad y tu trabajo durante años a cambio del billete. Un sistema terrible, con unas condiciones a menudo inhumanas.
Y como es lógico, semejante movimiento de gente, esta llegada masiva y constante de personas, no iba a pasar sin más. Lógicamente provocó una reacción muy fuerte en los países que los recibían. Sobre todo en Estados Unidos, que era el principal destino, la cosa empezó a cambiar. La bienvenida inicial de los primeros años se fue convirtiendo poco a poco en sospecha y luego directamente en hostilidad. ¿Por qué? Pues porque cada vez llegaba más gente y además un perfil de trabajador menos cualificado, dispuesto a trabajar por menos dinero. Y claro, los trabajadores locales empezaron a verlos como una amenaza directa para sus empleos y sus salarios. Y ese malestar social al final se convirtió en ley. Se empezó por prohibir la entrada a los inmigrantes chinos en 1882. Fue la primera vez que se vetaba una nacionalidad entera. Más tarde, en 1917, esa prohibición se amplió a casi toda Asia. Y ya el cerrojazo final llegó en 1921, con un sistema de cuotas que limitaba cuánta gente podía entrar de cada país. Se acabó. La gran era de la migración masiva, la de las puertas abiertas, había terminado. Después de hacer todo este recorrido, es imposible no mirar a nuestro alrededor, al mundo de hoy, y ver los paralelismos, ¿verdad? Porque esta historia, aunque sea del siglo XIX, nos suena y mucho. Entonces, a modo de resumen, ¿qué hemos visto? Pues que la migración nunca tiene una sola causa. Es una red complejísima de factores. Hemos visto que la tecnología siempre juega un papel clave para hacerla posible, que la desigualdad económica es casi siempre el motor principal. Y también hemos visto un patrón que, la verdad, da que pensar. A una gran ola de migración casi siempre le sigue una reacción de cierre, de levantar muros. Así que nos vamos con una pregunta en el aire. Los grandes motores de aquella migración fueron la tecnología, la economía y las crisis. Ahora pensemos, si hoy cambiamos los barcos de vapor por vuelos de bajo coste y las cartas por las redes sociales, ¿son de verdad tan distintas las fuerzas que mueven el mundo y a las personas? La historia, al final, casi siempre es un espejo en el que nos acabamos mirando.